es el SCP-649. Se le clasifica como seguro. SCP-649 es una caja de fósforos marca Diamond, que contiene 32 fósforos comunes. Posee una marca en la parte inferior de la caja, que se parece a un copo de nieve. Cada vez que se deja abierto a SCP-649 por más de 15 minutos, o se lo usa para frotar uno de sus cerillos, sus propiedades anómalas se manifestarán. El área en que se encuentre SCP-649 experimentará un enorme descenso en la temperatura, seguido de fuertes vientos que se desarrollarán, aun si el objeto está puertas adentro. Cuando la temperatura en el área donde SCP-649 está resguardado alcanza 0 grados Celsius, la caja de fósforos comenzará a emitir grandes cantidades de nieve y granizo, de un modo similar al SCP-2082. En adición, el área de efecto de SCP-649 rápidamente aumentará su longitud a un radio de 1 kilómetro. Los fenómenos meteorológicos descritos continuarán siendo producidos hasta que toda la extensión del lugar esté cubierta por una nevada de al menos 3 metros de profundidad, con una temperatura debajo de los menos 30 grados Celsius. El área de influencia de SCP-649 se expandirá a una velocidad de 15 metros por hora, continuamente. Además, tendrán lugar condiciones similares a las de una tundra cerca del epicentro de SCP-649, también expandiéndose al mismo ritmo. La temperatura en el radio de SCP-649 se mantendrá a unos menos 45 grados Celsius constantes. Este fenómeno continuará indefinidamente, constituyendo el cierre de la caja la única forma de refrenar su expansión. SCP-649 fue recuperado el 19 de junio de 1987 en Virginia Occidental, Estados Unidos. Unos reportes llegaron a los oídos de los operativos de la Fundación, que indicaban que el pueblo estaba experimentando un clima de ventisca, lo cual suscitó su investigación. SCP-649 fue encontrado en el centro de la ciudad, en el interior de un cementerio. Los agentes pudieron contener el SCP el 16 de abril de 1987, clasificándolo como Euclid. Se administraron amnésicos a los ciudadanos locales, y se diseminó una historia de encubrimiento donde se culpó al calentamiento global como causa del incidente. Durante un experimento, el SCP-649 fue dejado abierto por aproximadamente 1 hora y 48 minutos. Después de 1 hora y 45 minutos, se pudo escuchar risas de niños, y una bola de nieve golpeó al Dr. Pena. Se pudieron ver siluetas pequeñas a través de la nieve. 3 miembros del personal de clase D fueron enviados a investigar. Cuando no regresaron después de unos 20 minutos adicionales, SCP-649 fue cerrado y se inició el protocolo de contención. Hasta el día de hoy, los 3 sujetos no han sido rescatados. Cuando la cinta de grabación del experimento fue reproducida de nuevo, uno de los clase D pudo ser visto conducido por figuras pequeñas a través de las paredes de la cámara de pruebas. Los registros del personal perdido indican que los 3 miembros de clase D, que eran un varón y 2 mujeres, habían tenido hijos que fallecieron antes de la adolescencia. Después de esto, todas las pruebas con dicho personal han sido suspendidas. SCP-649 debe ser mantenido cerrado en un armario de contención estándar, ubicado dentro del sitio 77. No debe ser abierto, ni retirado de su cámara de contención, salvo que se estén llevando a cabo pruebas. En el caso de una brecha de contención, se deberán colocar en la celda instrumentos de calefacción para inhibir el efecto de SCP-649. Vigilante, time to up the ante. Cause understand you can't kill what you can't see. And if you come with full force, realizes what you can be is in a body bag if you plot against yo. Roll over, look, it's like I told you, play that coin against me and now it's game over. Straight up, you made me answer the call and saw that you made a mistake when I entered this brawl.